La calma que llegó después del secuestro de Frida no era realmente calma, sino apenas el primer respiro después de una tormenta que había dejado a todos emocionalmente agotados. Durante horas, la familia había vivido pendiente de un teléfono, de una llamada y de cualquier señal que confirmara que Frida seguía con vida. Hasta que finalmente el vehículo que la trasladaba se detuvo frente a la casa y la tensión que parecía haber congelado el tiempo comenzó lentamente a desaparecer. Edmundo fue el primero en acercarse, incapaz de contener las lágrimas al verla descender. Frida estaba débil, desorientada y visiblemente afectada por la experiencia, pero estaba viva, y para él aquello era lo único que importaba. Lupe permaneció a pocos pasos, con una mezcla de alivio y tristeza, mientras los empleados ayudaban a Frida a entrar en la casa con cuidado. Nadie quería hacerle preguntas todavía. Todos comprendían que el miedo no desaparecería simplemente porque la puerta de la mansión se cerrara detrás de ella. Macarena permaneció inmóvil durante varios segundos antes de correr hacia su madre. El abrazo entre ambas fue tan fuerte que por un instante desaparecieron las discusiones, los resentimientos y las dudas de las últimas semanas. Macarena había pasado demasiado tiempo imaginando la posibilidad de no volver a verla y ahora se aferraba a ella como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. Frida, por su parte, encontraba en aquel abrazo una confirmación de que había algo mucho más importante que cualquier discusión relacionada con dinero, orgullo o decisiones familiares. La vida podía cambiar en cuestión de minutos y ninguna de esas pequeñas batallas tenía sentido cuando existía la posibilidad real de perder a alguien para siempre. Edmundo observaba a ambas desde cierta distancia y sentía que algo dentro de él también había cambiado. Durante el secuestro se dio cuenta de que había pasado demasiados años preocupado por negocios, propiedades, empresas y asuntos que ahora parecían diminutos frente al miedo que había sentido. Había llegado a pensar que el dinero podía resolver cualquier problema, pero había descubierto que ninguna cantidad podía devolverle una noche de tranquilidad cuando no sabía dónde estaba su esposa. Ahora entendía que su verdadera riqueza estaba en las personas a las que podía abrazar al final del día. Aquella experiencia no borraría los conflictos del pasado, pero sí cambiaría la manera en que enfrentaría el futuro. Alejandro había permanecido cerca de Macarena durante toda la crisis, ayudando a organizar documentos, coordinando llamadas y manteniendo la cabeza fría cuando todos los demás estaban dominados por el miedo. Sin embargo, cuando finalmente comprendió que Frida estaba a salvo, sintió que su función había terminado y que debía regresar a su vida. No buscaba reconocimiento ni quería que nadie confundiera su presencia con una intención diferente. Simplemente había considerado imposible marcharse mientras una persona importante para la familia estuviera en peligro. Valentina también había permanecido al tanto de todo. Aunque su relación con aquella familia se había vuelto complicada después de tantos acontecimientos, no había podido permanecer indiferente. Le preocupaba a Edmundo, le preocupaba a Macarena y, aunque todavía no sabía cómo manejar lo que sentía por Alejandro, tampoco quería verlo atravesar solo una situación tan delicada. Cuando recibió la noticia de que Frida finalmente había regresado, sintió una enorme sensación de alivio. Cerró los ojos durante unos segundos y agradeció en silencio que aquella historia terminara sin una tragedia mayor. Aún así, en el fondo sabía que la verdadera prueba comenzaba ahora. El secuestro había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Los responsables no habían sido identificados. El dinero entregado había desaparecido y existían dudas sobre quién había proporcionado información tan precisa acerca de los movimientos de la familia. Edmundo decidió mantener la investigación en privado mientras evaluaba cada detalle. No quería que el miedo volviera a instalarse dentro de la casa, pero sabía que ignorar las pistas podía dejar la puerta abierta para un nuevo ataque. Macarena, por su parte, comenzó a descubrir que sobrevivir al miedo también podía ser agotador. Durante los días de la desaparición de su madre se mantuvo en pie gracias a la adrenalina y la necesidad de actuar. Pero ahora que todo había terminado, el cuerpo parecía cobrarle la factura. Apenas podía dormir y cualquier sonido fuerte la hacía sobresaltarse. Durante la noche caminaba hasta la habitación de Frida para comprobar que realmente estaba allí. La observaba dormir y regresaba a su cuarto con una extraña sensación de culpa por todas las veces que había discutido con ella por cosas que ahora parecían insignificantes. Frida también había cambiado. Aunque intentaba comportarse con normalidad, las noches eran difíciles.
Cerraba los ojos y recordaba el lugar donde había permanecido encerrada, las amenazas y la incertidumbre de no saber si alguna vez volvería a casa. Había aprendido que una persona puede sentirse vulnerable incluso dentro de su propia habitación. Por eso empezó a cambiar pequeñas cosas de su rutina. Ya no quería estar sola durante largos periodos y exigía saber quién entraba y salía de la propiedad. Edmundo respetaba esas nuevas necesidades sin hacer preguntas, consciente de que la recuperación emocional sería mucho más lenta que la física. Lupe se convirtió una vez más en el sostén silencioso de la casa. Preparaba los alimentos, controlaba los horarios de las medicinas y se encargaba de que nadie descuidara las cosas básicas. También notaba cómo Edmundo había comenzado a comportarse de manera diferente. Antes de acostarse revisaba varias veces las puertas y ventanas, comprobaba que los sistemas de seguridad funcionaran correctamente y evitaba salir sin informar a nadie. La experiencia había dejado una huella profunda. Mientras tanto, Fina decidió concentrarse en el proyecto de San Jerónimo. Las nuevas jornadas de arborización continuaban creciendo y cada día se sumaban más voluntarios. Diego había logrado diseñar una estrategia para distribuir las especies según el tipo de suelo y el nivel de agua disponible, mientras Rufino se encargaba de mantener organizada a la comunidad. Alejandro seguía involucrado directamente, pero ahora su trabajo adquiría otra dimensión porque varias empresas habían comenzado a interesarse en el proyecto después de observar los primeros resultados. La noticia de que un grupo de inversionistas estaba dispuesto a financiar una parte importante de la segunda etapa provocó entusiasmo entre los vecinos. Valentina sabía que aquello podía representar un cambio histórico para San Jerónimo, pero también comprendía que el dinero podía traer nuevos problemas. No quería que el proyecto perdiera su esencia ni que personas externas comenzaran a tomar decisiones por la comunidad. Por eso decidió analizar cada propuesta antes de aceptar cualquier acuerdo. Alejandro apoyó esa postura. A pesar de que algunos ejecutivos querían avanzar rápidamente, él insistía en que el crecimiento debía ser sostenible. Había aprendido que los proyectos con buenas intenciones podían terminar destruyendo aquello mismo que pretendían salvar si se permitía que el dinero dictara todas las decisiones. Aquella coincidencia de criterios volvió a acercarlos de una manera inesperada. No hablaban del pasado ni de su relación, pero pasaban cada vez más tiempo trabajando juntos. Valentina empezó a notar pequeños cambios en Alejandro. Ya no buscaba constantemente su aprobación ni aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de lo que había ocurrido entre ellos. Se limitaba a hacer su trabajo, escuchar sus opiniones y respetar sus silencios. Esa nueva actitud comenzó a despertar en ella una curiosidad que prefería no reconocer. Una tarde, después de una larga jornada bajo el sol, ambos permanecieron solos revisando un plano. Valentina observó las marcas que Alejandro había hecho para ubicar los nuevos corredores verdes y comprendió que había pensado incluso en los espacios utilizados por niños y personas mayores. Le sorprendió descubrir cuánto se había esforzado por entender las necesidades reales del barrio y no solamente las exigencias técnicas del proyecto. Aquella noche, al regresar a casa, Vina se sentó en su habitación con las semillas de olivo que todavía guardaba en una pequeña caja. Pensó en su madre, en todo lo que había descubierto sobre su pasado y en la manera en que la vida parecía obligarla constantemente a despedirse de algo antes de permitirle descubrir una nueva parte de sí misma. El secuestro de Frida le había recordado que ninguna persona tenía garantizado el tiempo. Por primera vez comprendió que no quería pasar el resto de su vida castigándose por decisiones que ya no podía cambiar. Mientras tanto, Alejandro recibió una visita inesperada. Un antiguo conocido de Edmundo se presentó con información relacionada con el secuestro de Frida, había identificado uno de los vehículos utilizados durante la operación y aseguraba que ese automóvil había sido visto meses atrás cerca de una propiedad vinculada a una antigua empresa de la familia. Aquello significaba que el secuestro podía tener raíces mucho más profundas de lo que todos imaginaban. Alejandro decidió informar a Edmundo inmediatamente. Ambos comenzaron a revisar documentos antiguos y descubrieron que algunos nombres relacionados con aquella empresa aparecían también en contratos que habían sido cuestionados años atrás. Poco a poco una teoría empezó a tomar forma. Alguien podía estar utilizando viejos conflictos económicos para vengarse de Edmundo y, al mismo tiempo, obtener información sobre su patrimonio. La pregunta era ¿quién?
La búsqueda comenzó en secreto, mientras Frida intentaba recuperar su vida normal y Macarena luchaba contra el miedo que todavía la acompañaba. Nadie quería preocuparla con nuevas sospechas, pero todos sabían que tarde o temprano tendría que conocer la verdad. En medio de todo aquello, Valentina recibió una llamada de Edmundo. No era para hablar del proyecto ni de ningún asunto relacionado con negocios. Simplemente quería agradecerle por haber estado pendiente durante la crisis. Lentí escuchó en silencio y comprendió que, pese a todas las complicaciones, existía entre ellos un vínculo que nunca había desaparecido por completo. Edmundo le confesó que la experiencia con Frida le había hecho entender algo que durante mucho tiempo se negó a aceptar. No siempre necesitamos tener la misma sangre para sentir que alguien pertenece a nuestra familia. Valentina sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. No respondió inmediatamente. Solamente agradeció y prometió continuar trabajando por San Jerónimo. Después de colgar, permaneció varios minutos junto a la ventana. Afuera comenzaba a oscurecer y el pequeño olivo que había plantado semanas atrás se movía suavemente con el viento. Era todavía demasiado pequeño para dar sombra, pero ya tenía nuevas hojas. Valena sonrió. Tal vez las personas también eran así. Podían atravesar temporadas enteras sin crecer aparentemente, pero eso no significaba que estuvieran detenidas.